nosotros saludamos a todos los intermedios con la paz del Señor Jesús. Esta clase está compuesta por niños en la fase de 7 a 11 años de edad. Y en esta hora les invito a los intermedios a estar con comunión, porque vamos a hacer un clamor por la sangre de Jesús para dar inicio a nuestra clase. Señor, nosotros clamamos por la sangre de Jesús. Oramos para que el Señor nos ayude a alcanzar comunión, alcanzar la revelación, aquello que tiene para nosotros en esta clase. Oramos por esto en nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno al Señor. Padre, estoy clamando. Vamos a cantar un loor más al Señor. Andad en mi presencia. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E vos levarei a lugar cheio de gozo e de paz. Fome e sede jamais tereis, pois comereis do pão da vida. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E o meu Espírito vos conduzirá à pátria celestial. Lutas e dores nunca mais tereis, pois vivereis com vosso Rei. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. En este mes nosotros estamos estudiando un tema muy importante que es la familia. En esta clase en especial nosotros vamos a ver sobre santo y profano. Queridos intermediarios, lean conmigo el versículo que está siendo proyectado en el slide porque va a ser base para nuestra clase. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Primera Samuel capítulo 2, versículo 26. La palabra de Dios nos cuenta que Ana no podía tener hijos. Ella estaba muy triste con eso porque ella soñaba con tener un hijo. Y todos los años ella y su marido Elcana subían a Silo donde estaba el templo para allí adorar al Señor y hacer un sacrificio. En aquel periodo Elí era el sumo sacerdote en Israel y él tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Ana y él iba al templo a orar todas las veces que estaba en Silo y para ella aquel momento era un momento muy importante porque ella sabía que solo el Señor podría darle la bendición que ella quería recibir. Entonces en aquel momento
Ella coloca delante del altar su corazón, su vida, y ella pide al Señor. Aquel momento para Ana, ella colocaba su dolor, derramaba su vida, y en medio de su oración, cuando ella pedía al Señor que ella quería tener un hijo, hizo un voto al Señor. Un voto es una promesa. Ella prometió al Señor que si Él le diera un hijo, ella le devolvería para servirlo al Señor todos los días de su vida. Elí, el sumo sacerdote que estaba allí sentado en la silla, observando todas las cosas, y también observó a Ana. Él no entendió mucho el comportamiento de Ana. Entonces él va y le pregunta a Ana, ¿qué está pasando? Y allí Ana pudo decirle a Elí todo su sufrimiento, todo lo que había colocado delante del altar del Señor. En aquel momento Elí entiende la oración de Ana y le despide en paz. Y le dice que el Dios de Israel te conceda tu petición. Nuestro Dios, Dios Todopoderoso, Él respondió la oración de Ana, porque ese es nuestro Dios. Él respondió a Ana y también continúa respondiéndonos ahora. Todas las veces que colocamos nuestra vida delante del altar, el Señor nos responde, porque el Señor considera nuestra humildad, Él considera nuestro deseo. Por eso el Señor siempre nos está respondiendo. En aquel momento Ana quedó muy feliz. Toda su tristeza salió. Y Ana quedó muy maravillada porque Dios le había respondido su oración. Y ella allí tuvo un hijo que se llamó Samuel. Y Samuel significa oído por Dios. Es exactamente la oración que fue oída y respondida por Dios. En aquel momento allí, Ana cuida de Samuel, el poco tiempo que estuvo con él, orientó a Samuel que él debería vivir en el templo con Elí, fue preparando a Samuel. Y en un determinado momento, después de que Samuel destetó, ya no estaba muy dependiente de su mamá, ella lo llevó a Silo para el templo, para conocer a Elí y quedarse allí con Elí a vivir. Y allí sería preparado para ser sacerdote. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Ellos eran hombres separados para el sacerdocio, cuidar del tabernáculo, de las cosas del Señor y llevar al pueblo a tener comunión. Era muy importante la conducción del pueblo para acercarse a Dios. En aquel momento Ana glorifica al Señor y lo deja allí a Samuel viviendo con Elí. Los hijos de Elí, ellos eran desobedientes al Señor. La palabra de Dios nos cuenta que grande era el pecado de aquellos jóvenes delante del Señor, y el Señor se desagradaba de ellos, porque ellos estaban envueltos en el pecado. Ellos mezclaban las cosas santas con las cosas profanas, y eso desagradaba a Dios. Ofni y Finés son ejemplo de aquello que es profano. ¿Y qué es ser profano? Profano es aquello que desagrada al Señor, que no cumple los preceptos, las ordenanzas del Señor, que el Señor nos ha enseñado cada día. Ellos eran desagradables al Señor porque estaban envueltos en pecado. Y a pesar de que Samuel vivía allí en el templo y diariamente veía el mal testimonio de los hijos de Elí, él no se contaminaba, porque Samuel tuvo una experiencia con el Señor. Dios llamó a Samuel y él tuvo una experiencia con el Señor. Él oyó la voz del Señor en aquel día de la experiencia y todos los otros días también de su vida. Un determinado día, Samuel estaba durmiendo y él oyó una voz llamándolo: Samuel, Samuel. Él corrió donde Elí y le dijo: heme aquí, Elí. Pero Elí no lo había llamado a Samuel. Eso se repitió 3 veces. Y allí Elí entendió: es el Señor quien te está llamando, Samuel. Y le explica a Samuel: vuelve, y si otra vez esa voz te llama, usted se levanta y habla: habla, Señor, porque tu siervo oye.
Y así pasó. Dios llamó una vez más a Samuel. Samuel, Samuel. Y él inmediatamente se levantó y habló. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Aquella experiencia en la vida de Samuel fue la marca. Ella cambió la vida de Samuel. En aquel momento él entendió que Dios sabía su nombre, que Dios se preocupaba con su vida. Y a partir de ese momento Samuel y Dios comenzaron a relacionarse diariamente. Todos los días Dios hablaba al corazón de Samuel y Samuel fue un hombre muy usado en las manos del Señor. Y esta experiencia de Samuel para nosotros significa una bendición, porque a través del testimonio de esta experiencia de Samuel nosotros entendemos que nosotros no debemos contaminarnos con las cosas de este mundo. Nosotros debemos santificarnos cada día porque el Señor es santo. La palabra del Señor nos habla, ser santos porque yo soy santo. Y eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, que nosotros podamos entender que precisamos dar buen testimonio, precisamos andar en los caminos del Señor, porque el Espíritu Santo de Dios quiere hablar en nuestro corazón todos los días en nuestra vida. Y Samuel es un ejemplo para nosotros también que es santo. ¡Qué maravilla! ¿Qué es ser santo intermedios? Es obedecer la palabra de Dios. Es estar en una posición fiel al Señor, donde el Señor tenga la libertad de hablar a nuestro corazón. Samuel buscaba eso. Samuel aprendió con su madre aquello que era agradable a los ojos del Señor y él colocó en práctica todos los días de su vida. Él sabía que el Señor lo amaba, que el Señor tenía un proyecto para su vida. Entonces, cada día nosotros necesitamos entender que esa posición es la agradable al Señor. La madre de Samuel iba una vez al año a ver a Samuel y cuando ella iba, ella le llevaba una vestidura nueva a Samuel. Ella le hacía una túnica de lino para Samuel. El lino nos habla de la santificación, de una vida separada del pecado. Y Samuel vivió esa experiencia todos los días de su vida. Intermedios, vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor bendiga nuestra vida, nuestro corazón. Necesitamos siempre estar en una posición agradable a los ojos de Dios, para que el Señor pueda cada día así bendecirnos. Nosotros tenemos los recursos para vencer este mundo malo. Y en clases pasadas nosotros vimos el poder de la sangre de Jesús para purificarnos de nuestros pecados. Vimos que la palabra de Dios contiene respuesta para todas nuestras dudas, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La importancia de la comunión con el Señor y cada día más nosotros necesitamos estar en comunión para estar atentos a la voz del Señor en una posición agradable, porque Dios hizo una promesa para todos aquellos que estuvieran en obediencia. Él nos prometió la vida eterna, el mayor de todos los tesoros que podemos ganar. Y para alcanzar la vida eterna necesitamos estar en el camino que nos lleva a la eternidad, y ese camino es Jesús. Que cada uno de nosotros entienda eso en esta clase. Necesitamos estar atentos a la dirección del Señor en nuestras vidas, al hablar del Señor, a la dirección del Señor. Dios tiene un proyecto de salvación para cada uno de nosotros. Nuestra clase está terminando, pero el deseo de nuestro corazón es que cada uno que está oyéndonos entiendan que el Señor te conoce por tu nombre y Él tiene una obra de poder para realizar en tu vida. Basta que ustedes estén en la posición agradable al Señor y atentos, porque el Señor te va a llamar y cuando Él te llame por tu nombre, ustedes puedan estar en la posición donde digan al Señor:
Habla, Señor, porque tu siervo oye. Gloria a Dios por eso. Vamos a cantar un himno. Dios habló conmigo. A todos, la paz del Señor Jesús.